Buenos días a todos. Me voy a poner el crono, ¿eh? Voy a dejarlo por aquí. Y en primer lugar sí que me gustaría daros las gracias. Sabéis que estos últimos días no han sido días fáciles, ¿no? En lo familiar. Y sí que quería dar gracias a la Iglesia, ¿no? Porque sí que ciertamente como familia nos hemos sentido sostenidos, apoyados en oración, ¿no? Y entendemos, ¿no? que Dios, ¿no? En medio de situaciones, pues nos da la bendición, ¿no? De poder contar con el apoyo de hermanos, con el apoyo de nuestra querida familia en Cristo, ¿no? Que son los que nos sostienen, ¿no? Así que no podía dejar de decir esto, ¿eh? porque forma parte también, ¿no? de cómo nos servimos los unos a los otros, que justo es el tema pues, que tenemos hoy, ¿no? Cómo Dios nos provee las herramientas a través de su Espíritu Santo para podernos servir los unos a los otros. Sabéis que iniciamos este año, este curso, una serie sobre los dones espirituales y hoy llegamos a la última de las sesiones que hemos tenido sobre los dones espirituales, que vamos a tener en este curso sobre los dones espirituales. Y me gustaría hacer un poco de recordatorio, pero me gustaría que lo hiciéramos entre todos, ¿eh? Así que esto no es ningún examen, ¿no? Pero, pero sí que me gustaría que pudierais aportar en lo que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las lecciones que hemos visto? ¿Empezamos hablando de qué? ¿De qué empezamos hablando? No te cortes, si te acuerdas, dilo. La primera lección. De la persona del Espíritu Santo. ¿Qué más hemos visto? ¿Hemos hablado de qué? ¿De qué? Bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. También hemos hablado de qué? De la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, Daniel. ¿Y qué más? El fruto del Espíritu Santo. Le voy a pedir a Ángel que nos ponga el siguiente. Ahí los tenéis, las 5 lecciones que hemos estado viendo, las 5 sesiones que hemos estado teniendo. Y hoy vamos a detenernos en los dones del Espíritu Santo, que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de los dones del Espíritu Santo. Y si tú quieres saber de los dones del Espíritu Santo, mira, te voy a dar un truco. Acuérdate del siguiente truco. Recuerda, 2 doces y 2 cuatros. 2 doces y 2 cuatro. 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 de Pedro 4, Efesios 4. Ahí tenemos la base bíblica sobre los dones del Espíritu Santo. De hecho, en 3 de esos pasajes tenemos toda la lista de dones, que es un poco la que vamos a ir viendo en la sesión de hoy. Esto no quiere decir que vayamos a ir viendo don por don, ¿no? Pero sí vamos a examinar algunos de ellos. Pero antes de entrar un poco en cuáles son los dones, ¿no? y qué es cada don, sí que me gustaría un poquito hablar acerca de la procedencia de estos dones. Y para entender esto, hemos de entender cuál es el significado y el sentido de la palabra don. Mira, la Biblia traduce don de 3 formas distintas. En el Nuevo Testamento se traduce don de 3 formas distintas. Una primera manera en la que se traduce don es carisma, carisma, y eso, digamos, la traducción literal significa gracia. Así que un don lo podríamos entender como una gracia. Así se traduce, por ejemplo, en Romanos 12. Así se traduce también, por ejemplo, en 1 Corintios 12 también. También, perdón, en 1 Corintios 12 no, en primera de Pedro 4. En 1 Corintios 12, sin embargo, se traduce como espiritualidades. Y le da ese sentido, ese matiz de que es algo espiritual. Algo que no excluye un talento natural, pero que sin embargo tiene un alcance espiritual. Es decir, los dones no tienen tanto que ver con mi talento natural para hacer algo, que sí, puede ser utilizado un talento natural como don, ¿no? Pero está mucho más allá de mi profesión, mi formación, tiene una componente espiritual y un alcance espiritual. Por eso, literalmente, la palabra lo traduce por espiritualidades. Y hay una tercera
un tercer sentido, una tercera connotación de la palabra don, y esa la encontramos en el capítulo 4 de Efesios, que es dádiva, regalo. Y en este caso, en el capítulo 4 de Efesios, es muy curioso, porque el don se refiere al regalo y se refiere también a la persona, a la persona que ejerce el don, a la persona que ejerce el oficio. Dice que Dios, allí en Efesios 4 leemos en el versículos 9 al 11, que Dios dio dones a los hombres y él mismo, y dice literalmente, dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas, dio pastores y maestros. ¿Qué dio? Dio el don. ¿Junto con qué? Con la persona que ejercita, que ejerce ese don. Así que, teniendo en cuenta esto, lo que vemos es que los dones no proceden de nosotros. No es cosa nuestra, es algo que nos es entregado. Dice Romanos 12, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Dice, no quiero, hermanos, en 1 Corintios 12, del 1 al 4, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La procedencia de los dones es el mismo Espíritu Santo que nos lo da por su pura gracia. Y leemos también en primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Así que, si tú tienes un don, y dice que cada cual tiene un don, si estás en Cristo y eres hijo de Dios, Dios te ha dado un don. A ti, de forma personal. Y dice que lo ha recibido. Si tienes un don, es algo que no mereces y que no se te ha dado como contraprestación por algo, sino es algo que el Señor ha puesto en tus manos por pura gracia. Es algo que Él regala. No proceden del creyente, sino que proceden del mismo Dios, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Acompáñame, ábrele tu Biblia por uno de esos 12, 1 Corintios 12. Vamos a leer algunos versículos salteados, del 6 al 11. Dice, ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y que dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego es una decisión de Dios, no está en nosotros. Ahora, es muy interesante que cuando la Biblia habla de dones espirituales, cuando en el Nuevo Testamento vemos este tema, siempre lo hace en un contexto comunitario. No lo hace de forma aislada, de forma individual. Da dones a cada uno, pero siempre en un contexto de iglesia. De hecho, la analogía que se utiliza del cuerpo en 1 Corintios 12, ¿de qué habla? De la iglesia, de la iglesia. Y todos los miembros del cuerpo son necesarios. Nos deja claro que los dones se dan por gracia a cada cual en particular, pero no de forma aislada. Lo da, ¿para qué? Te lo da a ti para su iglesia. Esto es muy interesante, porque Dios no reparte dones para nuestro beneficio propio, para nuestro provecho propio, sino que los reparte para el beneficio y provecho de su iglesia. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene esto? En la práctica, ¿qué significa esto? Pues mira, esto va a excluir automáticamente el orgullo, porque es algo que te han dado. Va a excluir el egoísmo. Esto es mío. Y no lo comparto con ¿qué? Con nadie. Va a excluir la envidia. Quiero el del otro. Oye, si el Señor lo reparte como Él quiere, pues deja al otro, ¿no? Y por otro lado, debería fomentar la responsabilidad y la diligencia en el don recibido. Así que, ¿tenemos claro lo que son los dones ya? ¿Cuántos hay? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuántos hay? Mirad la tabla. Ángel, ponnos la tabla de los dones. Ahí tenéis los dones. Fijaros, esa lista. La vemos bien ahí, la lista de 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Ahí salen todos esos dones. Es muy interesante porque si os dais cuenta hay dones que son comunes, que se repiten ¿en qué?
en las tres listas. ¿Cuáles son? ¿Los leemos? ¿Mm? A ver, alguien que los quiera leer. ¿Quién se atreve a leerlos? Los que aparecen comunes. Que levante la mano, le pasen un micro y que los lea. A ver, ¿quién mira? Allí hay una mano levantada. A ver, lee los que son comunes, ¿eh? Son los que son comunes. No, los comunes, los que están en las tres listas. Eso es. Apóstoles, ¿no? Ahí los tenemos. Esos, ¿no? Porque después los otros, ¿verdad? Los otros ya aparecen en una lista, pero en otra. Entonces vamos a detenernos en esos que son los comunes, y después hablaremos de algunos casos de la lista de Corintios, de la lista de Corinto, que son muy específicos. Fijaros que las listas están ordenadas en orden cronológico, más o menos, cuando se escribieron las cartas. La más vieja es la de Corinto, la más antigua. Y ahí aparecen la mayor parte de ellos, ¿no? Pero después hay dones específicos, otros en la lista de Romanos y otros en la lista de Efesios. Así que vamos a ir viendo don por don. Vamos con el primero. ¿Qué dice en el primero? ¿Cuál es el primero que aparece en las listas? Apóstoles, ¿no? Dice que él constituyó apóstoles. Eso aparece en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. ¿Cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? 12, muy bien. 12 tenemos. Tenemos claro, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora, no, cuidado, vamos a ver. Había 12, pero uno, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Judas? Traicionó al Señor, se suicidó, ¿verdad? ¿Os acordáis de la historia, no? ¿Y por quién fue sustituido Judas? Por Matías, muy bien. Judas fue sustituido por Matías. Tenemos 12 y después aparece uno más. ¿Quién es ese que aparece? Pablo. Luego esos son los apóstoles. El Nuevo Testamento nos lo deja claro. No tenemos mucho más, lo sabemos, ¿no? Los apóstoles además recibieron un encargo muy específico, que es establecer todo el cuerpo de la doctrina, ¿no? Todo el Nuevo Testamento, ¿no? Procede de los apóstoles o de su círculo más cercano, ¿no? Y ese es el cuerpo de la doctrina que nos ha llegado a nuestros días y que aparece registrada en el Nuevo Testamento, ¿no? Estos fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos dejaron registrada toda la verdad de Dios revelada en el Nuevo Testamento. Recibieron la autoridad de Jesús, recibieron la autoridad del mismo Jesús y jugaron un papel único en la historia de la Iglesia, que es dejarnos toda la enseñanza que nos ha valido desde el siglo I hasta ¿qué? Hasta ahora. Esa fue su labor de estas 13 personas. Fueron capacitados por el Espíritu para recibir y entregar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dice que Pablo, en Juan 14, 26 leemos, el Consolador, el Espíritu Santo, esto está diciendo Jesús a sus discípulos, entre los cuales estaban estos apóstoles, a quien el Padre enviaré a vosotros, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo les iba a recordar todas estas cosas, iban a quedar registradas en todas las cartas, en todo lo que encontramos en los Evangelios, todo el cuerpo de enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, mira lo que dice Efesios 3, 5, que había un misterio, ¿no? El misterio que se había revelado, ¿no? Dice, había un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ese misterio no es ni más ni menos que el mensaje del Evangelio. Y dice ahora, como ahora es revelado a sus santos, ¿qué? Apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Así que jugaron estos apóstoles un papel único. Recibieron por inspiración del Espíritu Santo la verdad de Dios, ¿no? Que iba a quedar registrada en el Nuevo Testamento de forma infalible. Y fueron además encargados de establecer ese fundamento, ¿no? Esa enseñanza de la Iglesia en base a la obra de Jesucristo. La primera Iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde surge la primera Iglesia? ¿Dónde nace? ¿En qué ciudad? Jerusalén, ¿no? En Jerusalén. Y ahí cuando se convierten toda esa cantidad de personas, dice que perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles, porque ellos estaban estableciendo la enseñanza que habían recibido del Maestro.
Lo leemos en Hechos 2:42. Y dice también en Efesios que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento ¿de qué? De sus apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Luego toda esa enseñanza estaba edificada, descansaba sobre la obra de Jesucristo. Un encargo único. Pregunta. Esto no es pregunta de examen, ¿eh? Es pregunta solo. ¿Hay hoy apóstoles? ¿Eh? ¿Hay apóstoles hoy? No, ya lo subo, ya lo subo. Ahí los tuvimos. La respuesta es un rotundo no. ¿Quién ha dicho no? ¿Quién ha dicho no? Que levante la mano. ¿Quién dijo el no? Pues eso es, un rotundo no. La respuesta es un rotundo no. Cualquier nueva revelación de un supuesto apóstol contraviene lo que vemos ¿dónde? En las Escrituras, lo que viene en la Biblia. Quien se arroga a sí mismo el título de apóstol es un farsante, es un falsario. Y vemos muchos. Hoy en día vemos muchos por la televisión y en YouTube que dicen que son apóstoles del Señor. Pues no, eso va en contra de lo que dice la Biblia. Segunda pregunta. ¿Está hoy vigente el don de apostolado? ¿Está vigente? ¿Sigue vigente? ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Quién dice sí? Que levante la mano los del sí. Que levante la mano los del no. Acércate al Nuevo Testamento. Acércate al Nuevo Testamento. Ahí está el don del apostolado, en el Nuevo Testamento. ¿Sigue vigente? Claro. Estudia las enseñanzas de los apóstoles, estudia la doctrina, estudia el Nuevo Testamento, profundiza en la verdad de lo que ellos nos dejaron. Es un don que Dios nos ha dejado, ¿para qué? Para su iglesia. Y solamente lo tenemos que recibir estudiando el Nuevo Testamento, viendo sus enseñanzas, incorporando sus enseñanzas, profundizando en ellas. Qué bueno que los apóstoles nos hayan dejado la enseñanza del Maestro. Primero de los dones. Después, ¿qué dice? Segundo de los dones. Profetas, ¿verdad? ¿Veis ahí que tenéis también a los profetas, ¿no? La profecía, que aparece en todas las listas. En las 3 listas encontramos que se menciona la profecía. ¿La profecía qué es? ¿Qué es profetizar? ¿Qué quiere decir esto de profetizar? Es hablar de parte de Dios. Luego la profecía es un mensaje que viene de parte del Señor, de parte de Dios. El papel de profeta no era ni más ni menos que hablar lo que Dios le estaba diciendo o bien traer al presente un mensaje que Dios ya había dicho. De hecho, si veis mucha de la profecía bíblica que vemos en el Antiguo Testamento, descansa, extrae al presente lo que a mí me gusta llamar el Deuteronomio profético, que son los capítulos que van del 28, 27, 28 al 30 de Deuteronomio. Está repitiendo, está, digamos, aplicando, actualizando al contexto de esos días lo que Dios ya había hablado en la ley, en el pasado. Así que la profecía es hablar de parte de Dios. Y Pablo menciona a veces los 2 dones a la vez, apóstoles y profetas, en el mismo tándem, ¿no? Y el cometido, hemos leído en Efesios 2:20, volvemos a leer, edificado sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el cometido era edificar la iglesia sobre el fundamento de Cristo. Ahora, el Nuevo Testamento es muy claro acerca de cómo estos profetas, que ya empezaron, había muchos profetas en el Nuevo Testamento, cómo debían ejercer el don. Es muy claro, porque fijaros, desde el comienzo ya empezaron, lo hemos visto en Segunda de Pedro, ¿no? Empezaron a ver ¿qué? Santos profetas y ¿qué? Y falsos profetas. Luego no cualquiera se podía reconocer como profeta del Señor, y había algunos criterios. En primer lugar, el mensaje profético debía sancionarse por la regla de la fe en Cristo. Mira Romanos 12. Acompáñame a Romanos 12. Abre tu Biblia por Romanos 12 y vamos a leer el versículo 6. Dice así, donde está hablando de los dones. ¿Qué dice Romanos 12, 6? Si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la regla de la fe. Así que el don de profecía, la profecía, debía ser contrastada con el mensaje del Señor Jesús, con el mensaje del Evangelio. Y Pedro nos insta, cuidado, que hay que
falsos, como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas, habrá falsos profetas entre vosotros. Lo hemos aprendido hace bien poco, cuando hemos estado haciendo la serie de Pedro. Así que ese es el primer criterio. El mensaje debía contrastarse con la regla de la fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, acompáñame ahora a 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. ¿Qué tenemos ahí? Si alguno, ¿qué dice? Se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. En segundo lugar, el profeta tenía que ser capaz de reconocer el mensaje revelado por Dios a través de ¿quién? A través de los apóstoles, ¿no? Y es lo que está ahí diciendo Pedro. Oye, porque en Corintio había muchas desviaciones. ¿Hay alguno de vosotros que se cree profeta, profeta del Señor? Pues reconozca que lo que yo escribo, que lo que yo estoy diciendo, viene de Dios, ¿eh? Tiene autoridad divina. Cualquiera que no hiciera eso era un falso profeta. Nadie podía profetizar o ser profeta sin sujetarse a este mensaje, sin reconocer su autoridad. Y una vez que se cierra el canon, una vez que cerramos la Biblia, ¿en dónde? En Apocalipsis, se acabó la revelación bíblica, se acabó la profecía bíblica en este sentido. Pero hay un segundo sentido en el que el don de profecía, luego hoy no hay profetas que hablen revelación bíblica, pero hay un segundo sentido en el que sí que hay profecía, que es la predicación profética. Es decir, la proclamación de la palabra de Dios revelada, para que la iglesia sea edificada, alentada y exhortada. Dos profetas en este sentido, Judas y Silas, eran dos profetas en este sentido. Hechos 15, dice así, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia ¿de qué? De palabras. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de esta profecía, de esta predicación bíblica? Que en base a lo que nos enseñan las Escrituras traiga consuelo, traiga exhortación, nos traiga aliento. Es algo que la Iglesia sigue necesitando. Ese don de profecía, en el sentido de exhortación, consuelo y aliento para edificación. Siguiente don que vemos ahí, que son los evangelistas. Mirad, el don de evangelista es muy importante y es una capacitación especial que da el Espíritu Santo. Es la capacitación divina. Y lo voy a leer textualmente. Tenéis las notas, os las he compartido, lo podéis mirar en los apuntes. Es la capacitación divina para explicar con claridad y eficacia el mensaje del Evangelio. Y es que hay creyentes que tienen yo los he visto, los he conocido, una capacidad innata para hacer esto, pero innata, para hacerlo con una naturalidad y una sencillez que es pasmosa, aprovechando cualquier contexto, cualquier situación. De hecho, yo he conocido una persona que ya está en la presencia del Señor. Además, esto no tiene que ver con la preparación que uno tenga, no tiene que ver con su profesión ni con nada de esto, porque la persona de la que os estoy hablando era una persona que era analfabeta, una gallega que vivía en Cuéllar, se llamaba Dina, que le teníamos que leer la Biblia, pero ella se la aprendía de memoria. Cuando se la leía era capaz de aprendérsela de memoria. Y siempre su casa estaba llena de gente para explicarles el Evangelio. Una persona humilde, humilde. Tenía un testimonio tremendo. ¿Cuántos evangelistas necesitan nuestras iglesias, verdad? De ese testimonio y esa capacidad para poder hablar del mensaje del Evangelio en cualquier sitio y en cualquier contexto. Ahora, aunque hay evangelistas, ya sabéis, huelga decir, ¿no?, que todo creyente tiene la responsabilidad ¿de qué? De compartir el mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Haz obra de evangelista, es decir, comparte el mensaje del Evangelio. ¿Qué necesidad hay de evangelistas en levantar iglesias? Por cierto, Dina levantó su iglesia, la iglesia que hay
en su casa. Después la iglesia compró el local, pero la iglesia nació en su casa. Enseñanza. Es otro don de los que tenemos ahí. Dios ha dado este don para que la iglesia sea edificada. Y es que hay ciertos hermanos a los que el Espíritu Santo les ha concedido una capacidad especial de profundizar en la palabra del Señor y de explicarla con claridad, de aplicarla y de que esto sirva para que la iglesia la aprenda, la aplique en distintos contextos y situaciones. Y el ejercicio de este don requiere mucho estudio, ¿eh? No es un don que se hace, como digo yo, como dicen los profesores, ¿no? Se hace hincando ¿qué? Hincando codos, ¿no? El don de la enseñanza se ejercita cuando uno estudia la palabra, cuando uno profundiza en la palabra. El apóstol vincula, si leéis Efesios 4, en la lista de Efesios 4:11, vincula la enseñanza, dice pastores y maestros, ¿no? Eso quiere decir que el oficio de pastor es un oficio que requiere la enseñanza. Ahora, el don de la enseñanza no es exclusivo de pastores y maestros. Qué importante es el don de la enseñanza en la iglesia. Y qué importante es que la enseñanza sea una enseñanza bíblica, centrada en la palabra. Porque cuando en la iglesia se predica la palabra y solo la palabra del Señor, entonces la iglesia es edificada. Pero cuando esto no ocurre, entonces la iglesia se debilita y se desvía. Importantísimo el don de la enseñanza. La lista de Efesios, hemos leído que en Efesios 4 habla de ¿qué? De pastores y maestros, ¿verdad? Y ya hemos hablado, ¿no? De los maestros y del don de la enseñanza, acabamos de decir, ¿no? Como ese requisito necesario para los pastores, ¿no? Pero el pastor, digamos, engloba algo más, ¿no? Y una de las tareas es alimentar al pueblo de Dios, ¿no? Nutriéndolo con las verdades del Evangelio, de su palabra, y proveyendo la instrucción necesaria para que la iglesia madure, para que cada uno maduremos espiritualmente en semejanza a Cristo, ¿no? Y este pastor es un oficio para el cual el Señor capacita y llama a algunos con el encargo de cuidar de su iglesia y conducirla a la madurez espiritual en Cristo. ¿Cómo se les llama también en el Nuevo Testamento a los pastores? A ver, ¿cómo se les llama también? Ancianos, muy bien, y obispos, ¿verdad? Obispos, esos podrían ser términos sinónimos, ¿no? Mirad cómo Pedro exhorta a los consiervos, ¿no? Dice en 1 Pedro 5, apacentad, esto le está diciendo a los pastores, es una gran responsabilidad, ¿eh? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. Y por otro lado, Pablo también exhorta a la grey para que aprecie la labor y de aquellos que les presiden en el Señor, ¿no? Leemos en 1 Timoteo 5:14, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Tenemos pastores, ¿no? Que nos enseñan, que nos cuidan, ¿no? Que guían a la iglesia y que cuidan del rebaño. Y tenemos también un don que yo diría que es universal. Así que si no sabes cuál es tu don, aquí viene uno que seguro que tienes, que es el don de servir o ayudar. ¿Por qué? Porque Dios vino ¿a qué? A servir. Pues nos va a dar ese don a todos, ¿no? A todos los que somos de Él. Nos va a dar el don de servicio y ayuda. Es un don que aplica a cada creyente y consiste en la capacidad que Dios nos da a todos sus hijos, para que se pongan a disposición de otros y a disposición de la obra del Señor. Es algo muy sencillo, ese es el servicio. Ponte a disposición de. Es un don de amplio alcance, ¿no? Y servimos cuando estamos por otros, cuando estamos pendientes de otros, cuando buscamos suplir las necesidades de la iglesia. De hecho, los ministerios de la iglesia, ¿qué son? Son servicios, ¿no? Son formas de servir. Eso es un ministerio, servir, ¿no? En el original, ¿sabéis cómo se dice servicio? Diaconía. Y de ahí procede nuestra palabra diácono. Los diáconos es bíblico, ¿no? Es del Nuevo Testamento. Que es aquel hermano al que se le reconoce una contrastada madurez en el servicio después de tiempo, después de años, ¿no? Una contrastada abnegación en ese servicio.
y que además tiene encomendado un servicio concreto. Si queréis saber más acerca de los diáconos, Hechos 6, 1 Timoteo 3 y Tito. ¿Cuánta necesidad, verdad, tenemos de siervos en las iglesias? Qué importante es el servicio de los hermanos y de todos aquellos que tienen un corazón para ayudar a otros. Ese es el don de servicio. Tener el corazón dispuesto a ayudar a otros. Esto es un poco la lista de los dones comunes, que aparecen ¿en qué? En todas las relaciones. 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12. Permitidme avanzar un poco más viniendo al caso de la iglesia en Corinto. ¿Qué sabemos de la iglesia en Corinto? Una cosa que sabemos es cómo la presenta Pablo. En todo, les dice Pablo, en todo fuisteis enriquecidos en él, de tal manera que no os falta ningún don. Tremendo, ¿qué iglesia? Lo habían recibido todo. Por eso es la lista más larga, ¿no? ¿Veis? Que la lista más larga se encuentra en la columna de Corintios porque lo habían recibido todo, lo tenían todo. Pero a pesar de eso, los corintios no eran un dechado de espiritualidad y de orden. Mirad, había entre ellos divisiones. Había entre ellos inmoralidad sexual. Había litigios. Había idolatría. Había pleitos. Y además había una cosa, por encima de todo eso, un afán de protagonismo por significarse en el uso de los dones más llamativos, ¿no? Si un don era llamativo, ese lo ejercían todos, porque les daba notoriedad. Se podían poner la medalla. Qué bien quedo, ¿no? Qué bien quedo si hablo en lenguas, ¿no? Que es muy llamativo. Ahora el apóstol Pablo les tiene que exhortar y lo hace con mucha dureza, ¿eh? El apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua, no se calla. Así que cuando en Corintio estamos hablando del don de lenguas, que es el que vamos a tratar ahora, estamos hablando de una forma correctiva. Pablo está corrigiendo algo que está mal en la iglesia, ¿no? Y les tiene que mostrar un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Termina el capítulo 12 de 1 Corintios diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después dice, 1 Corintios 13, ¿no? Que es el capítulo del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Y no tengo amor, y encontramos ya a continuación el capítulo 13 de 1 Corintios. Permitidme hablar un poquito de el don de lenguas, porque hay recientemente mucha confusión en cuanto a esto de las lenguas, ¿no? Ahora, una cosa que tenemos que tener clara. El Nuevo Testamento no está repleto de manifestaciones del don de lenguas. Vamos a volver a la lista de nuevo, Ángel, gracias. El Nuevo Testamento no está repleto de manifestaciones del don de lenguas. No encontramos todo el Nuevo Testamento en las iglesias que este don, pues se hable mucho de él, ¿no? ¿Cuántas apariciones del don de lenguas, aparte de la que encontramos aquí, de esta enseñanza que encontramos en 1 Corintios, cuántas apariciones del don de lenguas, cuántas manifestaciones encontramos en todo el Nuevo Testamento? ¿Cuántas? ¿Más de 10 o menos de 10? Menos de 10, ¿vale? Ya estamos. Entre 0 y 10, ¿no? ¿Más de 5 o menos de 5? Menos de 5. Uy, ya la cosa, ¿eh? ¿Cuántas? 3. Una, pero que es la que en realidad es una. En realidad es una, porque esa una marca el resto. Y eso es lo que pretendo un poco que veamos hoy aquí. En realidad la primera marca las otras dos. En realidad la primera marca las otras dos. La primera manifestación, y esto es importante, ¿la encontramos dónde? ¿En qué día? ¿En qué día la encontramos? Pentecostés. Ahí aparece muy claro el don de lenguas, ¿no? Que tiene lugar el día de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Leemos así, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablase. Después dice, y estaban confusos, porque cada día cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y también estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? Es decir, estos no saben nuestro idioma, estos no saben nuestra lengua, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo les oímos nosotros hablar en la lengua en la que hemos nacido? Y empieza a contar una serie de personas. ¿Qué dice? Partos,
medos, elamitas, cretenses, árabes, les oímos hablar, dice, en la lengua que hemos nacido, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que el Espíritu que les facultó para hablar una lengua que no habían aprendido. Era un idioma de aquella época, que ellos no sabían, pero el Espíritu Santo les facultó para hablar ese idioma, en idiomas no aprendidos. Y esta manifestación que encontramos en Pentecostés precede ¿a qué? Al discurso de Pedro y después al nacimiento de la Iglesia. Ahora, esta manifestación tan portentosa es una señal. Es una señal para los judíos inconversos de Jerusalén de que algo nuevo está ocurriendo. Se está inaugurando una nueva era. ¿Qué era se está inaugurando? La era de la Iglesia. Van a hacer la Iglesia. Y después, posteriormente, ¿qué tenemos? El bautismo de cientos, miles de personas y la Iglesia en Jerusalén. Y anticipa también una cosa muy importante, que el Evangelio va a ser anunciado y proclamado en toda lengua y a toda lengua. Es, digamos, una manifestación profética. Eso es lo que va a ocurrir. Va a ser hablado. Oye, y no me digas que no ha ocurrido eso. No, nosotros mismos somos un ejemplo de eso. ¿En qué hablamos? En español, ¿no? En castellano. Bueno, aquí algunos que hablan inglés también, algunos portugués, ¿vale? Pero en distintas lenguas se proclama el Evangelio. Y esto ya estaba ocurriendo. Es un anuncio profético, una señal de lo que iba a acontecer. Esa es la primera manifestación. Aproximadamente esto ocurre en el año, al comienzo de la Iglesia, 30-32 después de Cristo. La siguiente la tenemos 4 años después. ¿Cuándo ocurre la segunda manifestación? A ver, ¿quién se acuerda? Hay una segunda manifestación. ¿Dónde? Esto ocurre en una casa. Esta no fue tan visible. Esta es una manifestación que ocurre en la casa de alguien. ¿En casa de quién? De Cornelio. Muy bien. La segunda manifestación la tenemos en casa de Cornelio. Y esa historia ocurre unos 4 años después y está en Hechos 10. Y fíjate, ahí las lenguas acompañan a un hecho milagroso. Y es que los gentiles también van a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, esto a ti y a mí nos resulta muy natural, porque dejadme que os diga una cosa, todos los que estamos aquí somos gentiles, ¿no? Luego estamos muy acostumbrados a que formemos parte del pueblo de Dios, pero esto no era tan obvio para un judío del primer siglo, que los gentiles también iban a formar parte del pueblo de Dios. Y tiene que haber una manifestación muy evidente para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Está ocurriendo algo, ¿no? Y las lenguas, de nuevo, son la señal de que algo nuevo está pasando. Es decir, de que judíos y gentiles se unen en un solo pueblo. Esa es la manifestación que encontramos en el capítulo 10 del libro de Hechos. ¿En casa de quién? De un romano, de Cornelio, ¿no? Que era un gentil. Ahora es muy interesante, fíjate, por eso decía que en realidad hay una manifestación, ¿no? Que cuando Pedro vuelve a Jerusalén y da el informe a la iglesia de lo que ha pasado en casa del Cornelio, fijaros lo que le dice Pedro a la iglesia en Jerusalén. Acompáñame a Hechos 11. Hechos 11. Dice, cuando yo estoy entre el versículo 15 y 18, voy a leer salteados a dar algunas pinceladas salteadas. Dice así, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Si Dios también les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿quién vamos a ser nosotros para impedirlo, para decir nada, ¿no? Así que las lenguas que tenemos en casa de Cornelio son las mismas, es el mismo hecho que observamos en ¿qué? En Hechos 2, en Pentecostés, que eran ¿qué? Idiomas, la capacidad para hablar en idiomas no aprendidos. No se trataba de una serie de circo con sonidos ininteligibles y que nadie entendía. Era un idioma de aquella época. Estas dos manifestaciones son muy próximas. Hay una tercera, un poco más, que viene unos 15 o 20 años después, que es en Éfeso, capítulos 19 del libro de Hechos, 52 después de Cristo, ocurrió aproximadamente este suceso. Dice que allí, acompáñame, Hechos, si tienes Hechos a la Biblia a mano, ábrela por Hechos 19, ¿vale? Hechos 19, y leemos allí que lo siguiente. Cuando Pablo estaba en Corinto, ¿no? Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos allí.
Y les preguntó Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Allí había unos prosélitos, ¿no?, que supuestamente eran discípulos, pero que se habían quedado ¿dónde? En el bautismo de Juan. Permitidme un poco la licencia, ¿no? Permitidme un poco la licencia. Se habían quedado en otro sistema operativo. ¿Estaban qué? ¿Antes de qué? De Pentecostés. Porque había habido un bautismo, el bautismo del Espíritu, había venido el Espíritu Santo. Ellos estaban diciendo, oye, y dice, pero ¿cómo es esto posible, no? ¿Cómo es esto posible? Entonces ocurre algo muy similar a lo que ocurrió ¿dónde? En Pentecostés. Dice que entonces Pablo les bautizó y hablaron, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, cada uno vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que de alguna forma se está produciendo algo muy similar a lo que ocurrió en Pentecostés, pero con una escala más reducida. Las lenguas, de nuevo, una señal de que algo nuevo está pasando. Esas son las 3 apariciones de lenguas que tenemos ¿dónde? En el Nuevo Testamento, y no hay ninguna más. Después tenemos el caso de ¿qué? De Primera de Corinto. ¿Cómo eran entonces las lenguas en Corinto? ¿Cómo eran las lenguas en Corinto? Yo me gustaría daros algunos argumentos, ¿no?, para demostraros a través de lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que eran exactamente las mismas que en el libro de Hechos. Mirad, y hay varias razones por ello. La primera razón es una cuestión es una cuestión de tipo gramatical, de tipo de uso del lenguaje, es decir, de leer las cosas, no tiene más que eso. Cuando tú miras las palabras, hablar en lenguas en Corinto y en Hechos, son las mismas. Los mismos términos, siempre utiliza. En Corinto aparece 10 veces la expresión hablar en lenguas y en Hechos aparece 4 veces. Pues la expresión es la misma en los dos casos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué se iban a utilizar las mismas palabras para describir manifestaciones esencialmente distintas? Esa es mi pregunta. Pero hay una razón también muy importante. ¿Quién escribe Hechos? ¿Quién escribe el libro de Hechos? ¿Quién? Lucas, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién escribe Corinto? La carta a los Corintios. ¿Quién la escribe? Pablo. Y, permitidme, Lucas y Pablo no se conocían de nada. No se conocían de nada. No, ¿verdad que no? ¿Eran qué? Eran colaboradores estrechos. De hecho, Lucas acompaña a Pablo en sus viajes misioneros. Por eso tenemos ahí registrados los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos. Así que es seguro que ellos estaban hablando de estas experiencias, ¿no? Y que no les eran ajenos al uno y al otro. ¿Y por qué iban a jugar con nosotros al despiste, a engañarnos, ¿no? Decir, mira, a que nos imaginemos cosas. No, las lenguas de un sitio eran de una manera y ahora imaginarlos que las de Corinto eran de otra. No, ambos se conocían y están hablando de la misma manifestación. Además, fijaros lo que dice Pablo también. Pablo está refrendando de alguna manera la idea de que las lenguas son una señal. En 1 Corintios 14, 21 y 22 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirá. Y después dice Pablo, así que las lenguas que son por señal. ¿Para quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. De nuevo lo mismo. Las lenguas, esta manifestación de poder hablar un idioma no aprendido, es una señal para los incrédulos, para mostrar algo nuevo, para mostrar el Evangelio a lo incrédulo. En Jerusalén, a los incrédulos de Jerusalén, en casa de Cornelio, a los que iban con Pedro, ¿no?, los de la circuncisión que acompañaban con Pedro, en el caso de Efesio y aquí también en Corinto. Pablo está aquí aplicando el caso, está citando además al profeta Isaías, ¿no? Está aplicando el caso de Isaías, la profecía de Isaías, al caso concreto, ¿no? Al caso concreto de la era del Nuevo Testamento. Una señal para los incrédulos. Y de la misma forma que en Isaías 28, del 11 al 12, se había profetizado que voy a
a mandarte una señal por medio de un pueblo de lengua extraña, ¿no? Y se refería al pueblo de los asirios, aquí lo está aplicando al Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento era una señal ¿para qué? Para el incrédulo, para una llamada de atención para el pueblo incrédulo del Antiguo Testamento, para los judíos, y en el Nuevo Testamento sigue siendo esa misma señal. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas, ¿y qué? O angélicas. Entonces, ¿qué hacemos con las lenguas angélicas? ¿No? Cabría la duda, ¿no? Preguntarse, ¿hay lenguas angélicas? ¿Mm? ¿Qué hacemos con el caso de las lenguas angélicas? Ahora, cuando tú vienes y examinas un poquito el detalle, el texto de 1 Corintios 13, aquí el contexto es esencial. A mí me enseñaron, ¿no?, que en hermenéutica un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? ¿Os lo han enseñado eso alguna vez? Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces vamos a ver cuál es el contexto de 1 Corintios 13. En primer lugar, ¿cómo empieza? En primer lugar hemos visto que es algo correctivo. Os muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. Pero en segundo lugar, fíjate cómo está hablando en 1 Corintios 13. Mirad, a ver. Lenguas angélicas. Si entendiese que todos los misterios, ¿veis ahí 1 Corintios 13 que dice también eso? Si entendiese que todos los misterios, si tuviese toda la ciencia, si tuviese toda la fe, si repartiese ¿qué? Todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. ¿Cómo está hablando en 1 Corintios 13? ¿Cómo se llama ese lenguaje? Un poco exagerado eres, ¿no, Pablo? Es un recurso literario, se llama la hipérbole. Luego, hay que entender que cuando habla de lenguas angélicas, dice, mira, tú puedes hablar en lenguas humanas, puedes hablar en lo que quieras, ¿vale? De alguna manera, pero si no tienes amor, ¿no? Puedes entregar hasta tu cuerpo para ser quemado, puedes repartir todo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Así que hay que entenderlo en ese contexto. No está diciendo explícitamente que haya un idioma angélico, ¿no? Porque existe ese idioma angélico. ¿Lo vemos en la Biblia, el idioma angélico? ¿Cómo se comunican los ángeles? Bueno, los primeros son seres espirituales, ¿eh? Los primeros son seres espirituales, no son como tú y yo, ¿no? que nos comunicamos. Pero cuando un ángel tiene que transmitir un mensaje de Dios, ¿un ángel qué es? Un enviado que trae un mensaje de Dios. Todas las apariciones que vemos en la Biblia de ángeles transmitiendo un mensaje, lo hacen en un idioma que conocemos, ¿vale? Es así. Luego los ángeles, cuando tienen que decirnos algo, ¿en qué nos lo dicen? Para que nos enteremos. ¿Nos lo dicen en qué? En nuestro idioma. Eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Si te aparece un ángel y dice que te habla en un idioma extraño que no entiendes, no es un ángel, es otra cosa. Cuídate. O es que tu cabeza te está jugando una mala pasada. Porque los ángeles, cuando aparecen en la Biblia, ¿no?, usan el idioma humano conocido. Hay una única experiencia, una única, ¿no?, de una persona que vio una cosa muy excepcional. ¿Sabéis quién fue esa persona? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice así, en 2 Corintios 12, acompáñame a 2 Corintios 12. Dice, mira, yo conozco un hombre en Cristo, dice así, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. ¿Donde qué? Donde escuchó ¿qué? Palabras inefables. Yo no sé qué escucharía ahí Pablo. Pero dice que son ¿qué? Inefables. Inefable es algo, viene el portugués, de falar, ¿no? Eso es algo que no se puede hablar. Algo inefable es algo que tú no puedes verbalizar. Dice que no le es dado al hombre expresar. Es decir, este es el único que tuvo una experiencia realmente, ¿no?, que encontramos, que es muy singular, ¿no? Ahora, déjame que te diga una cosa, ¿eh? El apóstol Pablo tenía el don de lenguas. Porque les dice a los corintios, mirad, en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, a pesar de que tenía ese don, Pablo no pudo poner sonido ni verbalizar aquello que escuchó en esa experiencia tan tremenda, aquello que escuchó en esa experiencia tan celestial, sublime y que es única. Oye, y yo me pregunto, ¿y en qué manera podríamos nosotros concluir, ¿no?, como afirman algunos, que ciertos sonidos ininteligibles son la expresión de un lenguaje celestial
si ni siquiera el mismo apóstol Pablo, que fue privilegiado con esta experiencia tan sublime y tan tremenda, lo hizo? Así que el don de lenguas debe ser usado y ejercido en el marco bíblico y también debe ser ejercido con orden y acompañado de la necesaria interpretación. Porque dijo Pablo en 1 Corintios 14, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dios tuvo que corregir a los corintios. Me temo que a veces también nos debería corregir a muchos de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Me gustaría ir terminando. Tenéis toda la lista de dones y los apuntes están desarrollados un poquito, don por don, para un poco profundizar en los distintos dones que se tratan, pero por amor al tiempo vamos a ir terminando. Mirad, el propósito de los dones no es el que era el de Corinto. No es el autobombo, no es la realización personal, sino el provecho de los demás. Dios da dones a cada creyente mediante la acción soberana de su Espíritu Santo, para que éste los use en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia del Señor. El fin último de los dones es contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4, 11 y 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos muchos principios en el Nuevo Testamento. Me gustaría resumir 3, en el que nos habla. Es una especie de guía, de buenas prácticas, de cómo usar los dones. Y es que nos necesitamos unos a otros. Somos interdependientes. Yo no puedo ir cual llanero solitario, ¿no?, con mi don, pretendiéndolo ejercer, ¿no?, y cogiendo mi don como bandera, ¿no?, y decir esto. No, nos necesitamos los unos a los otros. Siempre el aspecto comunitario y el relacional aparece en las páginas del Nuevo Testamento. Esto es incompatible con el individualismo o con el significarse por encima de otros o con la realización personal. En segundo lugar, cada creyente hemos visto que tiene un don y tiene la imperiosa obligación de ponerlo al servicio de la Iglesia, al servicio de otros. Cuidado con la tentación de guardarnos para nosotros lo que Dios nos ha dado. Y además, el orden y la paz deben presidir todo lo que hacemos en el uso de los dones. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Dice en 1 Corintios 14, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo, concluye Pablo, decentemente y con orden. ¿Qué te mueve a servir? Quiero hacerte esta pregunta para finalizar. ¿Qué te mueve a servir? Si no nos mueve a servir el anhelo de obedecer a Dios, poniéndonos a disposición de otros, a disposición de la Iglesia, y entregándonos al servicio de quienes Dios ha puesto cerca de nosotros, entonces hemos de tener mucho cuidado. Pues tal vez estemos poniendo mucho el foco en el yo. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y realmente que Él nos muestre qué es lo que nos mueve a servir, qué es lo que nos motiva, para que a la luz de su palabra, si hay algo que deba ser corregido, lo podamos corregir. Que Él escudriñe nuestras intenciones profundas, nuestros más profundos anhelos, con el ruego de cambiar lo que haya que ser cambiado. Si no te mueve a servir el amor a Dios y a la Iglesia del Señor, pagando el precio del sacrificio personal que a veces eso implica, tal vez nos estemos acercando a un peligroso precipicio, que es el precipicio de servirnos a nosotros mismos, en lugar de estar sirviendo al Señor. El amor es la base de nuestro servicio. Si no está eso, podríamos decir como dijo Pablo a los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia
Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres el ejemplo sublime de ese amor, Señor, que te llevó a una cruz para pagar por cada uno de nosotros, de ese ejemplo de servicio, Señor, que te llevó hasta la mayor de las humillaciones en aquella época, que era morir como un delincuente, Señor, colgado en un madero, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo aquello que enturbie, Señor, que estorbe al amor genuino que tú tienes a cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor, para que te podamos servir con excelencia, con la excelencia de ese amor infinito con el que tú nos has amado. Te lo rogamos para que tu iglesia sea bendecida y edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién ha aprendido algo hoy? Yo sí, he aprendido algún matiz de un don que no había caído en ello y digo, qué inculta,